INDEC nos acaba de mostrar los datos de actividad económica y de desempleo. Si querés saber si la economía argentina por fin se está recuperando y además también querés saber si el desempleo está subiendo mucho y está faltando mucho trabajo, quédate que te cuento todo en este video. Bueno, primero que nada vamos a ir con la actividad económica, que es probablemente lo más determinante al momento de salir la crisis y que son datos que no están tan claros. Bueno, básicamente la variación interanual del PBI, o sea, lo que cayó desde julio de 2023 hasta julio de 2024 es de menos 1,7%. O sea, el PBI cayó 1,7% en los últimos 12 meses. ¿Qué pasa? Que obviamente con este número tampoco sacamos demasiadas conclusiones y nos vamos al número de abajo, que es la variación desestacionalizada respecto del trimestre anterior, o sea, básicamente cuánto cayó el PBI en los últimos 3 meses, también de 1,7%. Esto se da porque básicamente en los últimos 12 meses hubo momentos donde el PBI creció y momentos donde el PBI cayó. Y da la casualidad de que justo se compensa y da literalmente el mismo número que la caída de los últimos 3 meses. ¿Esta caída es grande o es pequeña? Bueno, la verdad que la caída es enorme, como sucede en toda recesión y de hecho era esperable. En este gráfico acá tenemos cómo fue evolucionando el PBI en los últimos trimestres. En el segundo trimestre de 2023 cayó un 2,9, mucho. En el tercer trimestre de 2023 creció un 2,2. En el cuarto trimestre de 2023 cayó un 2,3. En el primer trimestre de 2024 cayó un 2,2 y en el segundo trimestre de 2024 cayó un 1,7. Acá podemos sacar varias conclusiones. Primero, que Argentina está en recesión hace 12 años, pero que esta profundización de la recesión de los últimos tiempos viene ya de hace varios meses y no es desde que asumió Milei. Aún así, obviamente son números enormes y más o menos la caída del PBI en los últimos 6 meses, o sea, sí, desde que asumió Milei es de más o menos 5 puntos del PBI, bastante. Aunque para que tengamos como referencia, por ejemplo, durante el ajuste de Duhalde, o sea, durante el último gobierno que salió de una crisis, la caída fue de más del 10% del PBI. O sea que dentro de todo no estamos cayendo tanto para la magnitud de la crisis que tenemos hoy en día. Después tenemos acá el consumo, que los números de arriba son los números interanuales, o sea, en los últimos 12 meses el consumo privado cayó casi un 10% y el público un 6%, y en los últimos 3 meses el privado cayó un 4% y el público cayó un 1%. Después este número es recontra alarmante, aunque igual de todos modos es esperable. Interrumpo para presentarte a nuestro nuevo sponsor, Plus. Puedes hacer rendir tus ahorros a través de comprar CDRs o comprar dólares con la mejor cotización del mercado y sin comisiones, de manera simple, segura y gratuita. Además, puedes invertir en cripto de manera segura, sin límites y sin comisiones. Así que ya sabes, si te interesa, puedes cliquear en el link de la descripción, crearte una cuenta y comenzar a invertir. La inversión cayó un 30% en los últimos 12 meses y cayó casi un 10% en los últimos 3 meses. Muchísimo. Luego las exportaciones crecieron muchísimo, un 30% en los últimos 12 meses, impulsado tanto por el campo como por varias medidas que tomó este gobierno, sobre todo con el tema de achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares libres, lo cual incentiva las exportaciones, que crecieron un 4% en los últimos 3 meses. Mismas medidas que provocan el efecto contrario en las importaciones, que cayeron un 20% en los últimos 12 meses y cayeron un 5% en los últimos 3 meses. Después tenemos acá este gráfico similar al del PBI, que nos habla del consumo, que básicamente viene cayendo hace varios meses ya y cada vez a un ritmo más acelerado, y en el segundo trimestre este ritmo no se frenó, sino que sigue cayendo de manera acelerada. Y el ritmo de caída de la inversión al parecer tocó un piso en el primer trimestre de 2024, aunque bueno, sigue cayendo y mucho. Acá tenemos los sectores, vemos que el campo creció un 80% porque recordemos venía de la sequía del 2023. Este crecimiento es en los últimos 12 meses. Después la pesca, que creció un 40%, la explotación de minas y canteras un 6%, la industria manufacturera que cayó un 17%. Esta es de las partes del PBI que emplea más cantidad de personas, entonces esta parte se va a notar mucho cuando deje de caer y empiece a crecer, que no sabemos cuándo será. Hoteles y restaurantes cayó un 4,5%, comercio mayorista, minorista y reparaciones, esta parte también tiene muchos empleados, cayó un 15%, la construcción cayó un 22%, también una parte con muchísimos empleados y que se va a notar muchísimo si es que se recupera. Lo que tienen justamente es que estas partes de la economía, sobre todo la construcción, que tiene muchos empleados y que se nota mucho cuando se recupera y cuando se cae, es que son muy volátiles. O sea, cuando vos tenés una crisis, por lo general lo que cae más profundo es la construcción, y cuando el PBI y la economía crece, también lo que más crece por lo general, o una de las partes que más crece, es la construcción. Entonces es normal que en una crisis siempre estos sectores sean los que más caen, porque siempre es así. El problema es que bueno, justamente son los sectores que tienen más empleados y que más se nota en la economía cuando caen. Luego el sector de electricidad, gas y agua creció un 2,8%, transporte y comunicaciones creció un 2,2%, intermediación financiera cayó un 10%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler cayó un 1%, bla 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 bla. Nada muy importante, y acá tenemos la caída del PBI con coma, que sería 1,67% en los últimos 12 meses. Pero igual, claro, recordemos que todos estos datos son datos interanuales, o sea, de los últimos 12 meses, con lo cual puede ser que, por ejemplo, no sé, la industria manufacturera haya caído un 17% en los últimos 2 meses, pero sea, por ejemplo, culpa de los primeros 9 y que en los últimos 3 se esté recuperando. Entonces vamos a ir a una tabla que está un poquito más abajo para poder justamente diferenciar esto, y resulta que en algunos sectores efectivamente es así. Por ejemplo, la industria manufacturera durante toda la serie viene cayendo hasta el primer trimestre de 2024, pero ya en
el segundo trimestre de 2024 hay una recuperación, como vemos ahí. O por ejemplo también en el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que como vemos viene cayendo desde el segundo trimestre, desde antes en realidad, pasa que este cuadro no es infinito, solamente te muestra una parte, pero viene cayendo desde el segundo trimestre hasta el primer trimestre, y en el segundo trimestre ya se está recuperando. Aunque obviamente son recuperaciones súper tímidas y que no alcanzan ni en pedo a compensar todo lo que cayó la economía en estos últimos meses. Pero después tenemos otros sectores como la construcción en el que no sucede este fenómeno, sino que incluso en el segundo trimestre de 2024 siguen cayendo. Así que bueno, tenemos como este fenómeno, ¿no? Que la economía estuvo cayendo muy fuerte en los primeros meses del gobierno de Milei hasta más o menos julio. Y a partir de julio a agosto que parece que va a empezar a recuperarse, aunque de manera bastante tímida. Y el rebote fuerte se viene a partir de 2025. Acá tenemos el gráfico del PBI desde el 2004, donde se ve que claramente hace ya como 10 años que el PBI no crece. Y si nosotros hacemos zoom y nos vamos a los últimos meses, podemos ver como la barrita azul viene cayendo ya hace varios meses, de hecho desde 2022 que la economía cae, y a veces pega pequeños rebotes. La gracia está en saber si este último rebote que pegó en los últimos meses de 2024 va a ser continuado de un cambio de tendencia, o sea que después los rebotes van a ser hacia arriba o si van a seguir siendo hacia abajo. De hecho ahí tenemos justamente la línea verde y la línea roja, que básicamente lo que hacen es calcular el PBI, pero quitando ese efecto que vos tenés de los pequeños ciclos del PBI en el corto plazo. Y esta línea nos indica que en estos últimos 6 meses la caída se profundizó más, lo cual era esperable. Hay que ver si a partir de los próximos meses las líneas azules y los ciclos, esas pequeñas variaciones de corto plazo, terminan con un resultado positivo, de manera que la línea roja tocó un piso y empieza a subir. Porque claro, en realidad el PBI en estos últimos 3 meses subió, pero la gracia es que las otras dos líneas son desestacionalizadas, o sea que las subidas de corto plazo que suelen darse siempre en una época concreta del año no las toman en cuenta. Entonces es importante ver qué onda los próximos trimestres para ver si esa línea verde, que es la que realmente importa, toca un piso y empieza a subir o sigue cayendo. Yo estimo que probablemente la línea verde toque un piso a fines de 2024 y recién a partir de ahí empiece a subir. Luego acá tenemos la inversión, que es básicamente lo que financia el crecimiento económico de largo plazo. También está estancada desde 2011 que la inversión no sube, y obviamente si hacemos un zoom en estos últimos meses vemos que cayó brutalmente. Y hay que ver también lo mismo si se recupera en los próximos meses o no. Lo que tienen inversiones que te da un crecimiento de largo plazo, pero en el corto plazo no es tan necesaria. Y luego acá tenemos el consumo, que como vemos está estancado más o menos de 2014, 2018, y que también desde mediados, fines de 2023 que no para de caer. Lo que pasa es que son datos trimestrales, o sea, por ejemplo, vos en un trimestre podrías en los 2 primeros meses tener una caída muy fuerte, en el tercer mes tener un indicio de recuperación de la economía, pero claro, como el dato se calcula cada 3 meses, te va a dar que en el trimestre la economía cayó, por más que en el último mes la economía esté dando indicios de recuperación. Y de hecho creo que es un poco lo que está pasando a partir de julio y agosto. La actividad económica está empezando a repuntar, pero todavía con datos trimestrales esto no se aprecia. Se estuvo hablando muchísimo del desempleo, que está subiendo mucho, qué sé yo, y la realidad es que no, el desempleo no está subiendo mucho. Vemos que en 2023 había tocado un piso de 5,7% y ahora en 2024 se está manteniendo firme en un 7,7, 7,6%. Bueno, obviamente no es el ideal, pero como les voy a mostrar en este gráfico que aparece acá en pantalla, la verdad es que no está muy lejos del promedio de los últimos 20 años. De hecho, el promedio de los últimos 20 años es de 7,82%, o sea, básicamente el desempleo hoy está más bajo que el promedio de los últimos 20 años. O sea que no, en términos de desempleo la situación está muy lejos de ser alarmante. Recordemos, por ejemplo, el desempleo durante la crisis del 2002 era de casi el 20%, o sea, casi el triple del desempleo actual, una brutalidad. Así que bueno, como pequeño resumen tenemos lo siguiente: la actividad económica volvió a caer, lo cual era previsible. En el segundo trimestre cayó menos que en el primer trimestre, y las mediciones más de corto plazo parecen estar indicando que a partir de julio-agosto que la economía ya dejó de caer y que va a empezar un pequeño rebote, aunque todavía bastante tímido. De hecho, si uno agarra y suma la caída de los primeros 6 meses y el pequeño rebote que se espera para los segundos 6 meses, te da que la economía en general en 2024 va a caer, y bastante, probablemente un 3% del PBI por ahí, lo cual es bastante. Pero ya a partir de 2025, que las estimaciones más optimistas esperan un crecimiento económico de 5 puntos del PBI, que es bastante, las más pesimistas esperan un 3%, pero ya se ve ese rebote a fin de este año, principio del año que viene. Rebote que parece que comenzó en su ritmo más tímido a partir de julio y agosto. Luego con el desempleo había bastante polémica porque supuestamente había subido muchísimo, qué sé yo, y bueno, tenemos los datos oficiales y resulta que no subió mucho. Subió muy poco, esperable como sucede en cualquier crisis, pero sigue estando incluso por debajo del promedio de los últimos 20 años. O sea que no, el desempleo no está alto. Aunque obviamente esto es porque en Argentina existen muchísimos subsidios, lo cual agarra y encubre un poco el desempleo que realmente existe, pero que con los subsidios se tapa. Y segundo, porque obviamente los salarios son una miseria. Entonces con salarios miserables el desempleo baja siempre. Sucede así. Entonces bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que todos los viernes estoy en directo a las 10 de la mañana haciendo un resumen de la semana. Si querés más videos como este, puedes suscribirte, también puedes compartirlo. Acordate que yo no vivo del aire, así que puedes donarme a través de Cafecito, Patreon, y también puedes hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción. Recordá que no hago videos solamente en este canal, sino que también en otro canal que se llama Ecodeductiva, que también te lo dejo en la descripción para que puedas ir a seguirlo.
y como siempre te mando saludos.